Bueno, y como lo hemos venido destacando en nuestros diferentes espacios desde primera hora de esta mañana aquí en la Ciudad de México, el día de hoy se lleva a cabo la cuarta jornada de la segunda ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Las reglas de origen, propiedad intelectual y las pequeñas y medianas empresas, las pymes, son parte de los temas que figuran en la agenda de hoy. Bueno, y lo hemos ido desmenuzando para el análisis de esta segunda ronda. Todavía queda un día más. Alicia Salgado con nosotros. Alicia, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por invitarme de nuevo. ¿Cómo estás, Mónica? Bien, Manuel? Gracias. Están encerrados, a puerta cerrada. Es una discusión difícil, tensa. ¿Se sabe algo? ¿Se puede filtrar algo? ¿Conocemos algo de lo que discuten en este marco de negociación? No se conoce a detalle porque al final de cuentas son negociaciones secretas, ¿no? Secretas, entre comillas, digo yo. Porque al final de cuentas los equipos técnicos lo que han estado haciendo es redactar cada uno de los capítulos. No está centrado solamente en reglas de origen o pymes o propiedad intelectual esta negociación. Está centrado en los 28 capítulos y cómo queda el texto básico. Y la parte que creo que nosotros debemos poner atención es un poco al entorno en el que se está dando la negociación, porque los técnicos no le hacen caso al ruido político. Sin embargo, esta decisión del presidente Trump de terminar la terminación del programa de Dreamers, ¿no? De DACA, genera un impacto importante en la relación México-Estados Unidos. Tengamos en cuenta que el 65% de los chicos que estaban en el programa que terminó Obama tienen menos de 30 años. Un poco más del 80% tiene educación superior y hoy tienen una circunstancia de vida en la que no saben cuál es su condición migratoria y su condición laboral. Esta parte es muy complicada porque finalmente México tiene que recibir una... si fuera el caso, la deportación sería hacia México. ¿Por qué? Porque del 100% de los Dreamers, el 54% es mexicano. Ahora es una migración altamente calificada. ¿Qué pasaría si en este Tratado de Libre Comercio, en parte de la negociación que está incluida, se está hablando de trabajo o migración laboral capacitada como parte de la petición que hacen las empresas de toda la región para fortalecer el flujo de cerebros? Claro. ¿No? La mayor parte de estos chicos, además, todos debieron haber terminado el high school superior y debieron hacerlo con calificaciones de B, A o B. O sea, hacia C ya no se los admitía. Están registrados, en consecuencia, pues yo no sé si, como decía el presidente en el informe, les tenemos que dar la bienvenida, porque analizar esa cantidad de talento educado externamente, pero no sé si ellos quieran regresar a México. Es una circunstancia verdaderamente difícil. O si puedan, pero si estén preparados. Lo hablamos Manuel y yo hace exactamente un momento. Al final del día ellos no saben, y deja tú emocionalmente, culturalmente, no es su país, ¿no? En eso tú tienes toda la razón. Yo coincido contigo, hay que recibirlos y fortalecernos a partir de estos cerebros que recibimos, pero este tema de la idiosincrasia que mencionaba Manuel hace un momento es fundamental. Pero tiene que ver con la negociación del tratado, en que hay un capítulo específico, entre otros es el laboral, pero tiene que ver con valores agregados. Cuando uno habla de reglas de origen, no nada más es si el componente tiene un porcentaje elaborado en México, si le metiste un insumo, un químico, si lo procesaste, sino es también el mercado de trabajo. Tú le incorporas valor con el mercado de trabajo. Y la parte donde hemos tenido muchos problemas, inclusive para reconocimiento de títulos, tiene que ver con el talento que va de un país al otro para trabajar en lo mismo el área de servicios que el industrial. Para nuestro país es importante que se reconozca esta circunstancia, por ejemplo, como ingenieros que son capacitados en México y puedan ir a trabajar a las plantas automotrices, pero luego no hay una equivalencia de títulos, y eso se incorpora en el Tratado de Libre Comercio. Sí. O sea, si vamos desmenuzando, dice, oí una palabra que alguien me preguntó justamente en el Twitter de ADN 40, y me decían que cómo piensan incorporar a las pymes, ¿no?
Y alguien dijo, no, es que justamente es cómo le van a hacer para determinar en las pymes las reglas de origen. No, es que las cadenas de valor en general en México, en Estados Unidos y en Canadá no incorporan pymes. Traemos menos del 30%, que se supone que es el objetivo. Entonces, ¿cómo preparas a las pequeñas y medianas empresas y cómo las asientas ahí en un programa progresivo para que ellos sean los suministradores de tercero, cuarto, o sea, de tercero, segundo y primer rango? Hoy te traes a proveedores de Singapur o proveedores de China, que son pequeñas y medianas empresas allá, pero que aquí no las desarrollamos. A propósito de eso un poco, vamos a detenernos nada más en el tema del salario. Tú dices, es muy difícil saber exactamente qué es lo que se está hablando en esta renegociación, pero ya trascendió el día de ayer, yo lo leí en el diario El País y hoy ya lo veo en otros medios. A propósito de este, por llamarle de alguna manera, enfrentamiento que puede existir en este momento adentro de la negociación entre Canadá y México por el tema de los salarios, de los salarios que se le paga a los trabajadores que trabajan en las manufacturas, por ejemplo. Canadá no está de acuerdo en que México sostenga, de acuerdo a lo que reportan ya algunos diarios en sus áreas de economía, Canadá no está de acuerdo en que México sostenga salarios tan bajos para ese tipo de trabajadores y que es como un enfrentamiento que ha habido. Es absoluto, porque aquí en México se insiste en algo que comparativamente no existe en el mundo. Se insiste en que el salario mínimo no es la referencia para el trabajo manufacturero. El salario manufacturero es más alto. Aún así, si tú haces la comparación entre salarios, ¿qué está en 150 pesos? Dolarízalo y ¿a cuánto está por día? ¿No? En Canadá más o menos por hora se pagan $8 y en Estados Unidos está el camino para llegar de 8 a $12 por hora. Ahora, las condiciones de prestaciones de los canadienses, no, de prestaciones de servicios públicos, perdón, de servicios sociales o de salud están, te diré que son mejores aquí, sustancialmente. De hecho, hay un fuerte problema de comparabilidad, porque cuando incorporas los costos de seguridad social, ellos se bajan, nosotros subimos. Sí. ¿No? Entonces, es un tema donde se tienen que comparar efectivamente peras con peras. Sí, son muchas condiciones. Pero no sostener artificialmente la idea de que tienes un salario barato. Alicia, ¿qué podría ser? Tenemos que ir cerrando. Tienes razón, ¿eh? ¿Qué podría representar un éxito para México en esta segunda ronda de renegociación? ¿O qué podría representar un fracaso? ¿Cómo lo podemos medir mañana cuando aparezcan los tres países a dar los pronunciamientos? Para México sería que sí se haya aceptado el concepto de integración regional. Creo que esa es la parte más importante, porque si no, pues entonces nos volteamos y cada país en un bilateral, ¿no? Claro. Y también para México es importante que prevalezca o que se haya establecido una referencia para solución de controversias. Compartimos esto con Canadá. Y para México es importante que se reconozcan las diferentes estructuras salariales. Sí son importantes, porque además esto te hace también asimetría de ingreso entre uno y otro país y se tienen que reconocer en el tratado. Tú no puedes subir por decreto salarios e igualar la distribución del ingreso o el ingreso per cápita o el valor económico por decreto, por osmosis, ¿no? Alicia, muchísimas gracias. Vamos a seguir platicando contigo, por supuesto que sí. Gracias, aquí nos Alicia. vemos. Gracias. Gracias, buen día.